Me llamo Adrián Reynoso. Y hay algo que llevo años arrastrando como una piedra atada al cuello. Lo que voy a contar no es una historia de fantasmas en el sentido común. Es una verdad que siempre estuvo frente a mí, envuelta en silencios familiares, miradas esquivas y una tumba que nunca fue lo que parecía. Esto sucedió hace ya más de 20 años, pero cada vez que paso por ese cementerio, siento lo mismo, una mezcla de culpa, miedo y una certeza que ningún sacerdote pudo borrar con agua bendita. Soy hijo único. Mi padre, don Ernesto Reynoso, era un hombre rígido, trabajador, de esos que no alzan la voz pero tienen una aura que impone respeto. Vivíamos en una finca en las afueras de Bolívar. Un terreno heredado por generaciones, con la típica casa de tejas, árboles de mengo y un pozo que nunca usamos. Recuerdo perfectamente el día de su muerte. Fue en julio, y hacía un calor infernal. Lo encontraron sin vida en el gallinero, tirado boca arriba. Los ojos abiertos como si hubiese visto algo terrible justo antes de irse. El médico del pueblo dijo que fue un infarto. Mi madre, sin lágrimas, simplemente asintió. Nadie preguntó más. Lo enterramos en la parcela familiar, junto a mi abuelo y mi bisabuelo. Un ataúd sencillo, una cruz de madera con su nombre tallado a mano. Pero algo no encajaba. Desde entonces, las noches en la finca comenzaron a cambiar. Todo empezó con un sonido. Unos golpes secos, como si alguien caminara por los pasillos con las botas de mi padre. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, un eco del duelo. Pero cuando una noche vi la silueta de un hombre alto en la ventana del comedor, supe que aquello no era solo mi imaginación. La silueta desapareció antes de que pudiera encender la luz. Me acerqué corriendo con una linterna en la mano, pero no había nadie. Ni huellas, ni ruido, ni viento. Solo la sensación de que alguien había estado observándome desde muy cerca. Me convencí de que era el duelo. Sí, de eso pensé durante semanas. Hasta que mi madre me llamó una tarde y me dijo algo que me heló la sangre. Adrián, tu padre no murió de un infarto. ¿Cómo? Le pregunté. Fue el pozo. Esa frase bastó para desmoronar todo. Le pedí que me explicara y al principio se negó. Temblaba, como si la hubieran atrapado hablando con el diablo. Pero esa noche, con la radio apagada y solo el zumbido de los grillos como fondo, me lo dijo todo. Según ella, mi padre había estado cavando cerca del pozo viejo. Decía que algo lo llamaba. Día tras día, regresaba cubierto de tierra con la mirada perdida. Había empezado a hablar solo, a veces a murmurar en un idioma que ella no reconocía, y lo peor, una noche. Ella lo vio parado junto al pozo, con los brazos abiertos, hablando con algo que estaba dentro. Mi madre aseguró que no se acercó, que solo lo observó desde la ventana de la cocina, y que la última vez que lo vio con vida fue entrando al gallinero con una pala en la mano, no por los pollos, sino para enterrar algo. Cuando me dijo eso, sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. Fui hasta el gallinero al día siguiente. La estructura de madera crujía con el peso del tiempo y el abandono. Y ahí, en la parte trasera, encontré un pedazo del suelo que sonaba hueco. Cavé con mis propias manos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero encontré una caja metálica envuelta en trapos podridos. Dentro había dientes humanos y una nota. Una sola línea escrita con letra temblorosa: el no descansa donde creen. Corrí hasta la tumba de mi padre. Quería abrirla, comprobar, convencerme de que todo era un error, pero no tenía cómo hacerlo. Volví al pueblo, pedí ayuda al párroco. Le conté todo, o al menos una parte. Él me escuchó con expresión neutra y luego me dijo que algunas verdades eran mejor dejarlas donde estaban, que si movía algo podía despertar cosas que llevaban años dormidas. Esa noche, el sonido volvió. Las botas, los pasos lentos. Y esta vez no estaban en el pasillo. Estaban en mi habitación. Desperté sin aliento. Paralizado. No podía moverme. Solo veía la figura en la puerta. Alta. Inmóvil.
con el rostro cubierto por una sombra espesa. Solo los ojos brillaban pequeños y amarillos. Me miró, no dijo nada. Pero dentro de mi cabeza escuché claramente una voz: ¿por qué cavaste? No dormí esa noche, no por miedo, sino por una angustia que me carcomía el pecho como un ácido lento. Algo me decía que esa aparición de esa presencia no era una alucinación ni una pesadilla. ¿Era él? ¿O lo que quedaba de él? Durante los días siguientes, intenté volver a la rutina. Me esforzaba por ver todo como antes, alimentar a los animales, cuidar la finca, fingir que nada había pasado. Pero las cosas comenzaron a cambiar a mi alrededor. El aire tenía otro peso. Los relojes se detenían a las 3:33. Las gallinas ponían huevos con la cáscara negra. Mi perro, León, se negó a dormir dentro de la casa y terminó huyendo una noche. Lo busqué durante semanas, pero jamás volvió. Una mañana, encontré la cruz de la tumba de mi padre tirada en el suelo. No partida, no arrancada, solo apoyada de forma recta y vertical, justo frente a la puerta del gallinero, como si alguien la hubiera dejado ahí, como si la estuviera devolviendo a su verdadero lugar. Volví a hablar con mi madre. Ella estaba cada vez más callada, como si también sintiera la presencia constante, como si supiera que algo se estaba acercando. Le pedí que me contara todo, sin ocultar nada. Fue entonces cuando me dijo algo que nunca pude olvidar: tu padre no fue el primero. Ella me llevó al desván, donde guardaba unas cajas que siempre me prohibió tocar. Entre trapos viejos y fotos amarillentas, me mostró un cuaderno de cuero con páginas repletas de símbolos que no conocía, escritos en tinta marrón. Algunas parecían manchas de óxido o sangre. Ese cuaderno, según ella, había pertenecido a mi bisabuelo, un hombre que desapareció en el bosque hace más de 60 años. Las últimas páginas del cuaderno hablaban de la voz bajo la tierra, de un ser antiguo que dormía en las raíces del mundo y que pedía nombres a cambio de protección para la familia. Mi madre se echó a llorar. Me confesó que mi padre había encontrado el cuaderno mientras limpiaba el desván, que se había obsesionado con él, que creía que la voz del pozo era real, que el pacto debía renovarse cada cierto tiempo. Tú eras él. Siguiente, me quedé mudo. Mi propia madre, temblando de culpa, me explicó que el día que mi padre murió, ella lo enfrentó. Él le había dicho que el pozo lo había elegido, pero que podía ofrecer otra vida en su lugar, y que ya había elegido la mía. Ella se adelantó. Lo enfrentó con una pala. Dice que él ya no era él, que sus ojos brillaban en la oscuridad, que hablaba con dos voces como si alguien más estuviera dentro de su garganta. Dice que lo empujó, que él cayó y que ella lo enterró detrás del gallinero, para evitar que cumpliera con el ritual. Después preparó el ataúd vacío y mintió al pueblo. Fingió el entierro, puso la cruz. Dijo que fue un infarto. Yo no sabía qué hacer con esa verdad. Parte de mí no quería creerla, pero en el fondo ya lo sabía. Siempre lo supe. Solo necesitaba que alguien lo dijera. Esa noche decidí abrir la tumba. No fue fácil. No tenía autorización, ni ayuda, ni herramientas adecuadas. Pero el miedo es un motor poderoso y la necesidad de saber aún más. Lo hice en silencio, bajo la lluvia, con la linterna entre los dientes y las manos temblorosas. Quité la cruz caída, removí la tierra palmo a palmo. Cuando finalmente llegué al ataúd, supe que algo andaba mal. No pesaba. No tenía el olor que uno esperaría. Al abrirlo, confirmé todo. El ataúd estaba vacío. No quedaba ni una prenda, solo un rastro de ceniza en una esquina y una cuerda anudada en forma de espiral, el mismo símbolo que vi en el cuaderno. Me senté ahí mismo, empapado, sin saber qué hacer. El viento soplaba desde el gallinero, fuerte, como un susurro colectivo. Me pareció escuchar mi nombre, varias veces. Esa misma noche decidí irme. Dejé la finca, abandoné todo. Vendí lo que pude y me fui al sur, a una ciudad donde nadie me conociera.
No le dije nada a nadie, ni a mi madre, ni a los vecinos. Nadie sabría lo que había hecho. Nadie sabría la verdad sobre la tumba vacía. Durante un tiempo creí que había escapado. Dormía mejor. Comía bien. Me hice pasar por alguien más. Me dejé crecer la barba, cambié de acento. Pero una noche, justo a las 3:33, sonó el timbre. Era una carta, sin remitente, sin sello, solo mi nombre escrito con letra temblorosa. Dentro la cuerda, la misma, en espiral. Y una nota, el pacto no se rompe. Solo cambia de nombre, desde entonces, cada año, en julio. Alguien desaparece en mi barrio. Nunca es noticia. Siempre hay una excusa, una fuga, una deuda, un abandono. Pero yo sé que no es eso. Sé que la voz sigue viva, bajo otra casa, bajo otro pozo, y que alguien, yo, quizás sigue siendo su sirviente, aunque no quiera. Si estás escuchando esto, no busques más. No escarbes tumbas ajenas. Y sobre todo, nunca te acerques a un pozo que nadie usa. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia resonó contigo de alguna forma. Te invito a suscribirte al canal, dejar un like y contarme en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Buenas noches. Me llamo Gabriel Lozano y hasta el día de hoy no sé si lo que vi fue real, si fue producto de una mente agotada por el insomnio, o si algo mucho más antiguo y oscuro decidió mostrarse solo a mí. No soy de contar estas cosas, y si lo hago ahora es porque siento que alguien más debe saberlo. Porque tal vez no fui el único, porque tal vez, en alguna otra casa olvidada, en algún otro rincón de este país, esa cosa sigue arrastrándose por debajo de las tablas podridas, esperando a que alguien más baje al sótano. Todo comenzó hace 5 años cuando mi abuela, enferma, me pidió que la ayudara a cuidar su casa. Vivía sola en un pueblo pequeño, San Eulogio, una de esas localidades que apenas aparecen en los mapas. Yo había perdido mi empleo hacía poco. Así que acepté sin dudar. Pensé que sería un tiempo tranquilo. Campo, silencio, lectura. Un descanso necesario. Qué equivocado estaba. Mi abuela nunca fue muy cariñosa. Pero me recibió con una sonrisa cansada y un abrazo débil. La casa, sin embargo, parecía menos hospitalaria. Era una construcción antigua, de esas que crujen todo el tiempo, con techos altos, escaleras de madera y un olor a humedad que venía de abajo. De allá donde nadie bajaba. No entres al sótano, Gabriel. Está podrido. Hay ratas. Se puede venir abajo. Eso fue lo primero que me dijo, incluso antes de mostrarme mi cuarto. Me lo repitió varias veces en los primeros días, siempre con esa misma expresión neutra, pero con un tono que no aceptaba discusión. Como si el sótano no fuera solo peligroso, sino sagrado. Obedecí. No tenía razones para dudar de ella, hasta que una noche escuché el sonido. Eran como uñas, no de ratas, algo más grandes y lentas. Rasguños arrastrados, como si alguien o algo estuviera tallando la base de la casa desde dentro. Me levanté. Bajé con una linterna y me detuve frente a la puerta del sótano. El sonido se detuvo al instante. Miré el picaporte. Viejo, oxidado, con una mancha oscura que no supe identificar. Me incliné para intentar oír algo, y entonces lo escuché con claridad: 3 golpes, pausados, desde abajo. Volví a la cama, sin abrir. Me dije que no era nada, que las casas viejas hacen ruidos, que las ratas pueden sonar extrañas en el silencio de la noche. Pero a partir de ese día, el ambiente cambió. Mi abuela empezó a comportarse distinto, dormía menos, murmuraba mientras cocinaba, a veces hablaba sola, en voz baja, como si alguien estuviera con ella. Una vez la sorprendí en la despensa, parada frente al estante vacío, murmurando algo que no entendí. Cuando me vio, cerró la puerta de golpe y me sonrió como si nada. Empecé a preocuparme. Le pregunté si estaba tomando su medicación.
Me dijo que sí, pero no le creí. Entonces decidí revisar su cuarto mientras ella dormía la siesta. Buscaba pastillas vencidas, notas, cualquier cosa. Y encontré una libreta escondida entre las toallas. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. La libreta estaba llena de frases cortas, repetidas una y otra vez. No lo alimentes después de la medianoche. No hables con él. Solo escucha. No digas su nombre en voz alta. No olvides cerrar la puerta con sal. Había dibujos también. Bocetos torpes de una figura encorvada, con extremidades largas y ojos blancos. Una criatura agazapada. En lo oscuro, en varias páginas, se repetía la misma palabra, él. Esa noche esperé a que mi abuela se durmiera y bajé al sótano. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez ratas grandes, humedad, cajas viejas. Pero lo que vi fue otra cosa. La puerta cedió con facilidad y una ráfaga de aire frío subió como una exhalación. El olor era ácido, penetrante, como carne en descomposición mezclada con tierra húmeda. Bajé lentamente por los peldaños de madera. Cada crujido parecía más fuerte que el anterior. La linterna titilaba. El sótano estaba casi vacío, pero no del todo. En una de las esquinas, detrás de una columna de cemento, vi algo moverse. Algo demasiado alto para ser un animal y demasiado retorcido para ser humano. Me quedé congelado. No hice ruido. Pero esa cosa sí. Respiraba. Rápido. Como un perro grande. Y entonces habló, con una voz baja, pastosa, como si las palabras se formaran en un pozo lleno de lodo. Gabriel, sentí que me moría. Subí corriendo, sin mirar atrás. Cerré la puerta y me senté sobre ella con todo el peso de mi cuerpo. La puerta tembló, como si alguien la empujara suavemente desde abajo, y luego se detuvo. A la mañana siguiente, fingí estar enfermo y le pedí a mi abuela que me dejara volver a la ciudad. No me preguntó por qué, solo asintió, como si ya lo supiera. Me abrazó con más fuerza que nunca y me dijo una sola frase, ahora es tuyo. Volví a casa con un nudo en la garganta. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y miedo. Me repetía que todo había sido una alucinación, un mal sueño, el producto de una mente sugestionada por una casa vieja, una abuela enferma y el insomnio. Pero algo no me dejaba en paz, la última frase de mi abuela. Ahora es tuyo. ¿A qué se refería? ¿Qué era eso? ¿Una maldición? ¿Una criatura real? ¿Una metáfora de la vejez, de la locura heredada? Pensé en llamar a un sacerdote, en hablar con alguien, pero me sentía ridículo. Nadie iba a creerme. Pasaron algunas semanas sin novedades. Empecé a sentirme mejor, retomé la vida en la ciudad. Hasta que una noche, a las 3:07 de la madrugada, me despertó un ruido. 3 golpes, lentos, desde debajo del suelo de mi habitación. No podía ser. No había sótano en mi apartamento, ni piso de madera, solo concreto. Me quedé quieto, sin mover un músculo. Los golpes no se repitieron. Pensé que había sido un sueño. Me obligué a dormir. Pero la noche siguiente volvió a pasar, y la siguiente, y después de eso empezaron los olores. Una mezcla nauseabunda de tierra podrida y óxido. Salía del baño, del hueco de ventilación, de los rincones donde nunca había olor, incluso del espejo empañado, como si viniera desde dentro del vidrio. Fue ahí que entendí algo. No era el sótano, era donde estuviera yo, y entonces empecé a recordar cosas que había querido olvidar, como la noche antes de irme del pueblo, cuando escuché a mi abuela hablarle a la puerta del sótano. Yo no la vi. La escuché desde la escalera. Le hablaba con ternura, como si le hablara a un niño. Le decía, ya viene alguien nuevo. Tú solo espera. Tú siempre esperas, ¿verdad? También recordé un detalle pequeño que había pasado por alto. La libreta no era solo suya. Había nombres escritos al final, fechas, ubicaciones. Parecían direcciones. Mi nombre estaba al final. Pasaron los meses. Cerré las rendijas de ventilación. Encinté las grietas. Puse sal en los marcos de las puertas. Compré plantas que, según me dijeron,
Absorbían energías oscuras. Hice todo lo que uno haría cuando se enfrenta a lo inexplicable, y aún así, cada tanto escuchaba la respiración. Al principio fue en la cocina, luego en el armario. Una noche. Incluso la escuché en la línea del teléfono fijo. No había nadie al otro lado, solo esa respiración húmeda, gutural, como si alguien se arrastrara entre las paredes. Intenté mudarme, pero cada vez que encontraba un nuevo lugar, pasaba lo mismo: el olor, los golpes, el susurro. Una vez incluso vi su sombra. Se proyectó desde debajo de la cama cuando la luz del pasillo se encendió sola. Entonces decidí confrontarlo. Me encerré en casa. Apagué todas las luces. Dejé la puerta del armario abierta. Me senté en el suelo, con una vela encendida, y hablé. Le pregunté qué quería. Le dije que sabía que no pertenecía a mí. Le exigí que regresara al sótano de mi abuela. Y entonces lo escuché. Primero su respiración. Luego la voz, como un eco de 1000 bocas hablando al mismo tiempo. Desde lugares imposibles, ella me ofreció tu sombra. Y ahora tú me llevas. Tú eres mi casa. La vela se apagó. Me desmayé. O dormí. O morí un instante. No lo sé. Pero cuando desperté, el armario estaba cerrado. Y desde entonces, la respiración no volvió. Nada volvió. Ni los golpes. Ni el olor. Ni la sombra. Solo un silencio diferente. Un silencio expectante. Han pasado 5 años. He seguido con mi vida. Pero de vez en cuando encuentro cosas fuera de lugar, una marca en la pared, una uña quebrada en el marco de una puerta, o la sal desplazada como si algo la hubiera evitado con cuidado. Y a veces, en las noches frías, cuando el sueño me vence, sueño con el sótano, no con el lugar, sino con lo que vivía en él. Y en el sueño no hay paredes, solo tierra, oscuridad, y al fondo la criatura, de rodillas, esperando, sin rostro, pero con la piel tensa, agrietada como cuero mojado, y en lugar de ojos, 2 huecos vacíos por los que veo algo que no sé describir. Y siempre, siempre, al final del sueño, me dice lo mismo: todo hogar necesita un sótano. A veces me despierto gritando, a veces no. Pero en todos los casos, al abrir los ojos, siento que no estoy solo en la habitación. Y ya no sé si alguna vez lo estuve. Me llamo Sofía Martínez y nunca pensé que un viaje tan simple se convertiría en uno de los momentos más aterradores y confusos de mi vida. No soy de creer en fantasmas o cosas paranormales, pero lo que viví aquella noche me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. Era una noche fría de otoño, hace poco más de 1 año. Viajábamos mi hermano y yo desde la ciudad hacia la casa de nuestra abuela, en un pequeño pueblo a unas 3 horas en coche. Era un viaje que hacíamos cada mes para ayudarla con las tareas y pasar un rato con ella. Nada fuera de lo común. Salimos tarde, cerca de las 9 de la noche, y la carretera estaba casi desierta. El viento golpeaba las ventanas y las luces de los coches que pasaban parecían más bien sombras fugaces. Íbamos charlando, distraídos, cuando la vimos. Ella estaba parada a un costado, junto a un camino de tierra. Vestía un abrigo largo y oscuro, y su cabello caía como una cortina negra sobre sus hombros. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero lo que más llamó nuestra atención fue la manera en que nos miró, directa, silenciosa, con unos ojos que parecían brillar tenuemente bajo la luz amarilla del farol. Mi hermano frenó y se detuvo junto a ella. No dijo nada, solo abrió la puerta para que subiera. Ella entró sin un gesto, sin un suspiro, y cerró la puerta con un movimiento tan suave que parecía no tocarla. Durante los primeros minutos, no habló. Solo miraba hacia adelante con una calma inquietante. Pero luego, con una voz baja, casi un susurro, comenzó a hablar. «Gracias por detenerse», dijo.
con un acento que no supimos identificar y que hacía que cada palabra pareciera un eco de algún lugar lejano. Es difícil encontrar a alguien que preste atención en estas horas. Su tono era amable, pero había algo en su manera de hablar que nos ponía los pelos de punta, como si supiera cosas que no debía saber. Le preguntamos hacia dónde iba y ella respondió que se dirigía al pueblo. Le ofrecimos llevarla hasta la entrada y aceptó sin dudar. El viaje continuó en silencio, solo interrumpido por el murmullo del motor y la lluvia que empezó a caer poco a poco. Yo empecé a sentir un escalofrío que no tenía que ver con el frío. La mujer tenía algo extraño, sus ojos, a veces, parecían mirar hacia adentro del coche, como si viera algo más allá de nosotros. Le pregunté su nombre y respondió, me llaman Elise, un nombre sencillo pero que no encajaba con la sensación que dejaba. Cuando nos acercábamos a una curva cerrada, ella se inclinó hacia adelante y me susurró al oído, ten cuidado con lo que escuchas. No todo es lo que parece. Sentí un nudo en el estómago y miré a mi hermano que estaba concentrado en la carretera sin notar nada extraño. Cuando llegamos a la entrada del pueblo, ella pidió que la dejáramos bajar justo en la vieja iglesia, abandonada. Aquí está bien, dijo, mi camino termina aquí. Cuando la puerta del coche se abrió, un viento helado recorrió el interior. La miramos salir y caminar hacia la iglesia con pasos que no hacían ruido. Mi hermano quiso preguntar si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. El miedo, la intuición. No lo sé. Esa noche. Después de dejarla, el ambiente en el coche cambió, como si la presencia de Elise hubiera impregnado cada rincón. Las luces parpadeaban, el motor tenía un sonido extraño y una sensación de inquietud nos acompañó hasta la casa de nuestra abuela. A la mañana siguiente, decidimos preguntar en el pueblo por alguna mujer llamada Elise. Pero nadie la conocía. Nadie la había visto desde hacía años. Alguien nos habló de una historia vieja, la de una mujer que, hace décadas, murió cerca de esa iglesia, esperando a alguien que nunca llegó. Esa historia encajaba demasiado bien con lo que vivimos. La mañana siguiente, el sol parecía intentar borrar las sombras que la noche anterior había dejado en mi mente, pero nada podía disipar la inquietud que me acompañaba. Mi hermano y yo decidimos quedarnos un rato más en el pueblo, con la intención de buscar respuestas. Visitamos la pequeña plaza, hablamos con algunos vecinos y finalmente nos acercamos a la vieja iglesia abandonada donde habíamos dejado a Elise. El edificio era un gigante dormido, cubierto por yedras y grietas que mostraban el paso inexorable del tiempo. La puerta de madera estaba entreabierta, chirriando con el viento, como si nos invitara a entrar. La luz del mediodía apenas lograba colarse por las vidrieras rotas y un aire denso, cargado de siglos de silencio, nos recibió. Mientras avanzábamos por el pasillo principal, una mujer mayor apareció frente a nosotros. Sus ojos, cansados pero intensos, nos observaron con una mezcla de sorpresa y compasión. ¿Buscan a Elise?, preguntó como si esperara nuestra llegada. Hace mucho que nadie viene a este lugar. Le contamos nuestra historia con cautela, temiendo que nos tomara por locos, pero ella asintió lentamente. Ella murió aquí, dijo señalando hacia el altar derruido. Hace más de 40 años, esperaba a alguien, a su amor que nunca llegó. Se dice que su espíritu quedó atrapado, caminando por estos caminos, buscando compañía. Su voz era baja, casi un susurro, y mientras hablaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi hermano, cuyos ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y fascinación que yo sentía. Decidimos no quedarnos más tiempo. Antes de irnos, la mujer mayor nos entregó un amuleto sencillo, una medalla oxidada con un símbolo que parecía un ojo abierto. Para protegerse, nos dijo, nunca se sabe cuándo el más allá toca la puerta. Esa noche, en casa de nuestra abuela, los sucesos extraños comenzaron. Voces susurrantes, sombras que se movían al borde de la visión, luces que parpadeaban, sin razón. Elise parecía acompañarnos, aunque invisible, una presencia constante que nos recordaba que no estábamos solos. Intentamos ignorarla, pero no era posible.
El ambiente se volvía cada vez más pesado y los sueños se tornaban pesadillas. En ellas, la mujer de ojos brillantes nos hablaba en un idioma desconocido, mostrándonos imágenes fragmentadas, un camino solitario, una promesa incumplida, un destino sellado por el abandono. Un día, decidí volver a la iglesia para intentar cerrar ese ciclo. Entré solo, con el amuleto en la mano, y recité una oración que aprendí de la mujer mayor. El aire se volvió frío, y por un instante sentí una mano rozar mi hombro. Una voz suave, apenas un susurro, me dijo gracias. Desde entonces, la casa se sintió más ligera. La presencia se desvaneció. O al menos eso creí. Pero hay noches en que aún escucho una voz suave y melancólica que me llama por mi nombre, y sé que Elise, o lo que sea que fue, sigue ahí, esperando que alguien la escuche.